El 99% de la reputación de Toyota se sostiene sobre apenas un puñado de modelos específicos. El verdadero problema en el mercado actual es que el comprador promedio no tiene la menor idea de cuáles fueron los vehículos que se ganaron esa fama de tanques indestructibles y cuáles simplemente se están beneficiando del logotipo en el capó mientras ocultan fallos de diseño graves. Llevo más de 15 años desarmando motores en el taller y he visto la misma constante una y otra vez. Camionetas que entran a su mantenimiento de rutina con 500,000 kilómetros en el odómetro sin una sola queja, al lado de sedanes de la misma marca que requieren una reconstrucción completa del motor antes de tocar los 150,000 kilómetros. La insignia cromada que ves al frente es exactamente la misma. La ingeniería que pagaste debajo de la lámina es una historia radicalmente distinta. Los concesionarios viven de vender la idea de que cualquier vehículo con este emblema durará para siempre, pero la realidad del taller demuestra lo contrario. Existen fallos estructurales y ajustes ignorados que reducen la vida útil de tu inversión a la mitad si eliges el modelo equivocado. Mucha gente asume que comprar usado es una lotería, pero en realidad es una ciencia exacta de omisiones de fábrica. La semana pasada entró un cliente al taller con un sedán que compendia perfectamente esta trampa. Su motor estaba consumiendo 1 litro de aceite cada 800 kilómetros. No había fugas en el suelo, no había humo azul denso por el escape, ni una sola luz de advertencia en el tablero. El motor se estaba devorando a sí mismo en silencio. Para cuando el conductor notó que la varilla de medición estaba completamente seca, el daño en los cojinetes ya era irreversible. Una reparación de $4,000 que se habría evitado sabiendo qué año de fabricación esquivar. Aquí está el truco. El indicador de presión de aceite del tablero no es un medidor de nivel, es una autopsia. Cuando esa luz roja se enciende, significa que la presión cayó a niveles críticos y el metal ya está raspando contra el metal. Es como un equipo de rescate que llega cuando el edificio ya se derrumbó. Este desastre específico ocurre en el motor de 4 cilindros y 2.4 litros montado entre 2007 y 2009, conocido internamente en los manuales técnicos como el código 2ACFE. Sobre el papel, este bloque equipa al sedán más vendido y respetado, el coche que cimentó la fama de fiabilidad de la compañía, pero en esos años específicos, los ingenieros cometieron un error de cálculo en los anillos de control de aceite instalados en los pistones. La función de estos componentes es raspar el exceso de lubricante de las paredes del cilindro para devolverlo al cárter, sellando la cámara de combustión. Al fallar el diseño, el aceite se filtra hacia la cámara de ignición y se quema junto con la gasolina. El motor se queda sin lubricación de manera prematura. Si estás revisando el mercado de usados y te topas con estas fechas, la única forma de proteger tu bolsillo es exigir un historial de consumo de fluidos verificado o calcular de inmediato el costo de cambiar los pistones actualizados. Pero el problema no termina en los anillos. En este mismo bloque de aluminio, los hilos de las roscas que sujetan los tornillos de la culata tienden a barrerse debido al ciclo constante de temperatura, lo que hace que el refrigerante se mezcle con el aceite. Es una vulnerabilidad doble en un motor que se comercializó como eterno. La obsesión por el espacio y la eficiencia también genera configuraciones mecánicas que fatigan los componentes mucho antes de lo previsto. Piensa en un atleta entrenado para correr con una mochila ligera, al que de pronto se le obliga a cargar un chaleco de plomo todos los días. Eventualmente, sus rodillas van a ceder. Eso es exactamente lo que ocurre con la variante familiar de carrocería extendida del híbrido más famoso del mercado, específicamente en las unidades fabricadas entre 2012 y 2017. Mientras que la versión compacta convencional es uno de los aparatos más robustos jamás diseñados. La versión con mayor volumen de carga utiliza exactamente el mismo tren motriz, pero bajo una demanda de esfuerzo significativamente mayor. La batería de tracción de níquel metal hidruro, ubicada debajo del compartimento de carga posterior, se degrada a una velocidad acelerada debido al exceso de peso constante y a la gestión térmica deficiente dentro de esa cabina más grande. Una batería híbrida no falla toda de golpe. Está compuesta por decenas de celdas individuales conectadas en serie. Con el tiempo, las celdas centrales disipan peor el calor y comienzan a descompensarse respecto a las de los extremos. Cuando el sistema detecta que la celda más débil cae por debajo de un umbral de voltaje específico,
La computadora activa el testigo del triángulo de advertencia en el panel de instrumentos y deshabilita el sistema eléctrico para proteger los inversores. La ironía es brutal. Compras un vehículo pagando un sobreprecio con el único objetivo de ahorrar combustible, y terminas enfrentando una factura de sustitución de batería que neutraliza por completo todo el ahorro de 5 años. A esto se suma un componente crítico que los mecánicos de concesionario rara vez reemplazan de forma preventiva: la bomba de refrigerante del inversor. El inversor es el cerebro electrónico que transforma la corriente continua de la batería en corriente alterna para el motor eléctrico de tracción. Este proceso genera temperaturas extremas que requieren un circuito de refrigeración totalmente independiente del radiador del motor térmico. Las bombas de fábrica en este periodo sufren de fallos en sus rodamientos internos, deteniendo el flujo de refrigerante sin previo aviso. Si el inversor se sobrecalienta, el módulo electrónico se quema por completo, dejando el coche inmovilizado en medio de la carretera. La variante de carrocería estándar no sufre este desgaste prematuro porque las inercias y masas que debe desplazar son menores, manteniendo el sistema híbrido dentro de sus márgenes de tolerancia originales. Si buscas la experiencia de un coche electrificado de esta marca, existen configuraciones mucho más sensatas y duraderas. El tercer gran error de selección afecta a una camioneta mediana con una reputación casi mística en el mercado de reventa. Específicamente los modelos producidos entre 2016 y 2018 equipados con el motor V6 de 3.5 litros y la transmisión automática de 6 velocidades. Aquí no estamos hablando de una rotura catastrófica que te dejará tirado en la cuneta, sino de un defecto de calibración de software y gestión de marchas que arruina por completo la experiencia de conducción diaria. Los propietarios lo describen en el taller como una constante indecisión de la transmisión, un tropiezo permanente a bajas velocidades. Cuando intentas acelerar suavemente desde un semáforo o mantener una velocidad constante de 50 km por hora, la transmisión no sabe qué marcha engranar. Sube y baja de velocidad de manera errática, provocando tirones continuos que hacen que el vehículo se sienta defectuoso. Aunque técnicamente no tenga ningún código de error almacenado en la unidad de control del motor, esto ocurre porque la programación de la caja de cambios prioriza el ahorro de combustible por encima de la respuesta mecánica, forzando al motor a trabajar en marchas muy altas a revoluciones por minuto extremadamente bajas, una zona donde el motor carece de torque suficiente. El coche se encuentra en un estado de duda permanente. La marca publicó varias actualizaciones para reprogramar la unidad de control de la transmisión que mitigan el síntoma, pero la arquitectura física del sistema impide solucionarlo por completo. Adicionalmente, estos años registran pérdidas de valvulina persistentes a través de los sellos del diferencial trasero y los retenes de los palieres debido a tolerancias de mecanizado incorrectas en el eje. Para un vehículo de ese precio, el comportamiento dinámico debería transmitir solidez, no titubeos. Las generaciones anteriores, comercializadas entre 2005 y 2015, con las transmisiones más sencillas de 5 marchas, son opciones mecánicamente superiores y mucho más predecibles en su entrega de potencia, habiendo expuesto los 3 modelos que deberías evitar para proteger tu presupuesto. Es momento de analizar la otra cara de la moneda, los vehículos que justifican cada centavo de su precio debido a una ingeniería sobredimensionada. Pero eso no es todo lo que puedes hacer. Hay más ajustes que los concesionarios no quieren que sepas. Ahora, entremos de lleno en el terreno donde la teoría del manual se ensucia las manos en el suelo del taller. Ya sabemos qué plataformas evitar, pero ¿qué pasa con los millones de vehículos de la marca que ya están rodando y cuyos dueños asumen que están perfectamente configurados de fábrica? Aquí es donde el mito de la infalibilidad comete sus peores descuidos. Los concesionarios adoran el mantenimiento preventivo básico porque es lucrativo, pero ignoran sistemáticamente calibraciones mecánicas y electrónicas críticas que cambian por completo el rendimiento del coche. Son ajustes sencillos, pero ocultos, que devuelven la vida al acelerador y salvan componentes de miles de dólares. Aquí está el primer ajuste que casi nadie te va a mencionar en una revisión oficial: la resincronización del cuerpo de aceleración electrónico y la pieza del sensor de flujo de masa de aire. Con el paso de los kilómetros, los vapores de aceite calientes del cárter son redirigidos por la válvula de ventilación positiva hacia el colector de admisión.
Este gas aceitoso se enfría y se solidifica, creando una costra de carbón negro justo en el borde de la mariposa de aceleración. ¿El resultado? El flujo de aire en ralentí se restringe. La unidad de control del motor intenta compensar modificando los parámetros de inyección, pero como la acumulación es gradual, la computadora se adapta a una lectura errónea. El coche empieza a sufrir de un retraso crónico en la respuesta del acelerador, tirones al encender el aire acondicionado y una pérdida de hasta un 12% en la eficiencia de combustible. El conductor promedio piensa que el motor simplemente está envejeciendo, pero es solo un músculo que se ha acostumbrado a malos hábitos debido a la suciedad. La solución no cuesta los $300 que te pedirían por un diagnóstico complejo. Requiere un spray limpiador específico para componentes electrónicos de $10 y exactamente 15 minutos de tu tiempo. Hace un mes entró al taller un propietario con un sedán del año 2018. El cliente se quejaba de que el coche se ahogaba en los semáforos y el concesionario le había presupuestado el cambio completo del pedal del acelerador y la bombas combustible por más de $800. Desmontamos el conducto de admisión, limpiamos la película de carbón de la mariposa con un paño de microfibra sin forzar el eje del motor eléctrico y aplicamos el limpiador dieléctrico en el hilo de platino del sensor de flujo de aire. Tras desconectar el fusible principal de la unidad de control durante 5 minutos para borrar los valores de aprendizaje antiguos, el coche volvió a encender con un ralentí perfectamente estable a 750 revoluciones por minuto. La respuesta del acelerador recuperó la inmediatez del primer día. El costo real de materiales fue insignificante. El impacto en el coche fue total. Ahora, aquí está el segundo ajuste, uno que afecta directamente a la longevidad de las transmisiones automáticas modernas y que contradice directamente los manuales del propietario. El reemplazo del fluido de transmisión de por vida. Si abres el manual de mantenimiento de casi cualquier modelo posterior a 2010, verás una frase que a los mecánicos de la vieja escuela nos revuelve el estómago. Fluido de transmisión automática sellado de por vida. Esto es una trampa de marketing diseñada para reducir el costo estimado de propiedad durante los primeros 5 años de garantía, que es lo único que le importa al departamento de ventas. Ningún fluido hidráulico que trabaja bajo presiones extremas y temperaturas que superan los 100 grados Celsius mantiene sus propiedades químicas para siempre. El aceite se oxida, los aditivos antiespumantes se destruyen y las partículas microscópicas de desgaste de los embragues comienzan a circular por el cuerpo de válvulas, actuando como un abrasivo. En el taller operamos con datos duros. El 65% de las fallas en cajas automáticas y transmisiones continuamente variables, conocidas como CVT, que atendemos antes de los 200.000 kilómetros, se deben exclusivamente a la degradación del fluido. Un cambio de fluido por gravedad cada 60.000 kilómetros, utilizando el líquido original especificado por el fabricante, cuesta alrededor de $150 entre material y mano de obra. Una caja de cambios nueva o reconstruida cuesta entre $4.000 y $7.000. ¿Suena familiar la matemática? La semana pasada desarmamos la transmisión CVT de un compacto con 140.000 kilómetros cuyo dueño había seguido el manual al pie de la letra. El aceite extraído parecía petróleo crudo quemado y apestaba a azufre. Los imanes del cárter estaban saturados de viruta metálica. El desgaste en las poleas ya era insalvable. Si realizas este ajuste de forma periódica, estás extendiendo la vida útil de la transmisión de manera indefinida, rompiendo la obsolescencia programada que el concesionario prefiere omitir. Pasemos al tercer ajuste oculto, esta vez en el sistema de frenado y estabilidad, que los mecánicos perezosos siempre pasan por alto durante un cambio de pastillas rutinario, la lubricación y alineación de los pasadores de guía de la pinza de freno. Cuando pisas el pedal, la presión hidráulica empuja el pistón contra la pastilla interior, y la pinza entera debe deslizarse suavemente sobre 2 pasadores metálicos para presionar la pastilla exterior con la misma fuerza. Si estos pasadores se quedan sin grasa especial de silicona, o si se acumula óxido en sus fundas de goma, la pinza se atasca. Esto causa un fenómeno clásico. Una de las pastillas se desgasta 3 veces más rápido que la otra. El disco se sobrecalienta, se deforma y genera una vibración molesta en el volante al frenar a alta velocidad. Además, una pinza gripada genera una resistencia constante al avance
incrementando el consumo de combustible hasta en un 5%, porque el coche avanza con el freno sutilmente accionado de forma permanente. Es un problema de desintoxicación mecánica muy simple. Un kit de mantenimiento de pasadores cuesta $15 y el proceso añade apenas 10 minutos por rueda durante el cambio de frenos. Hace poco atendimos a un conductor que se quejaba de un chillido constante en la rueda delantera derecha de su camioneta y de que el vehículo tendía a irse ligeramente hacia ese lado al soltar el volante. El diagnóstico en otra instalación sugería cambiar los discos y las pinzas completas por $600. Al desmontar el conjunto en nuestro banco de trabajo, confirmamos que el pasador inferior estaba completamente soldado por el óxido debido al uso de una grasa incorrecta a base de petróleo que destruyó los sellos de goma. Retiramos el pasador, pulimos la cavidad, colocamos componentes nuevos con lubricante sintético de alta temperatura y el problema desapareció por completo. Las pastillas volvieron a morder el disco de manera uniforme y el arrastre parásito se eliminó. Estos 3 ajustes demuestran que mantener un vehículo en un estado mecánico impecable no requiere presupuestos astronómicos ni herramientas espaciales de diagnóstico. Requiere entender cómo interactúan los componentes bajo el estrés del uso diario y desconfiar de las promesas de mantenimiento cero que te venden en la sala de exhibición cromada del concesionario. La fiabilidad real no se compra en un contrato de garantía. Se construye prestando atención a los detalles físicos que ocurren debajo del capó de tu coche. Cuando pones todas estas piezas sobre la mesa del taller, el panorama se aclara por completo. La fiabilidad de un vehículo no es una propiedad mágica que viene impregnada en el metal por el simple hecho de tener una insignia famosa en la parrilla. La durabilidad real es el resultado directo de decisiones de diseño conservadoras por parte de los ingenieros, combinadas con la atención meticulosa que tú, como propietario, le dediques a los puntos críticos que la fábrica decidió ignorar o catalogar como libres de mantenimiento. Ya vimos cómo motores legendarios pueden colapsar por unos anillos de aceite mal calculados si no vigilas la varilla de medición. Cómo transmisiones costosas son condenadas a muerte prematura por la mentira del fluido eterno, y cómo pequeños descuidos en sensores de aire o pasadores de freno sabotean el rendimiento diario de tu coche. Todo. Esto nos lleva a una conclusión inevitable que repito a diario a los clientes que entran por la puerta de mi taller: el mejor mecánico de tu vehículo no soy yo, ni el técnico certificado de la agencia oficial que sigue un manual de procedimientos rígido. El mejor mecánico eres tú. Eres el único que se sienta detrás del volante todos los días, el único que puede percibir esa sutil vibración en el pedal, ese cambio de marcha un segundo más tardío de lo habitual, o ese imperceptible cabeceo del motor al ralentí. Ignorar esos pequeños síntomas bajo la premisa de «es una marca japonesa, aguantará lo que sea» es el camino más rápido para transformar un ajuste de $20 en una factura de taller de 4 cifras. El mito de la indestructibilidad ha hecho que muchos conductores se vuelvan perezosos, y esa pereza es sumamente lucrativa para la industria de los componentes de recambio. Para consolidar todo este conocimiento y transformarlo en una armadura que proteja tu bolsillo, necesitas adoptar un último hábito mecánico, un protocolo de inspección que no requiere herramientas complejas, sino disciplina visual. Una vez al mes, antes de encender el coche por la mañana, abre el capó. No te limites a mirar el nivel de aceite. Observa el estado de las mangueras de vacío. Busca rastros de depósitos rosados o alrededor de las uniones del radiador que delaten microfugas de refrigerante. Y revisa el estado de las abrazaderas. En la parte inferior, gira las ruedas por completo hacia un lado e inspecciona los fuelles de goma de las juntas homocinéticas y la cremallera de dirección. Si un fuelle de $10 se raja y no lo notas, la grasa se escapará, entrará tierra del camino y en menos de 1000 kilómetros tendrás que sustituir el palier completo. Este hábito de inspección periférica de 5 minutos, realizado de manera constante, intercepta el 80% de las averías graves antes de que tengan la oportunidad de manifestarse en carretera a sí mismo. Debemos hablar de un hábito de conducción que destruye la mecánica silenciosamente en los vehículos modernos, especialmente aquellos equipados con inyección directa de combustible o sistemas de gestión de válvulas variables, los trayectos ridículamente cortos. Si utilizas tu vehículo para desplazamientos de menos de 10 minutos, donde el motor no alcanza su temperatura óptima de funcionamiento de 90 grados Celsius,
estás acelerando su desgaste de forma exponencial. Cuando un motor trabaja en frío, la computadora enriquece la mezcla inyectando más gasolina de la cuenta para estabilizar la combustión. Parte de ese combustible crudo no se quema por completo, se desliza por las paredes del cilindro, lava la película protectora de aceite y termina diluyéndose en el cárter, degradando las propiedades del lubricante mucho antes de lo previsto. Además, el agua que se condensa de forma natural dentro del escape y del motor no llega a evaporarse, generando ácidos corrosivos y lodos negros en la culata. Si vas a encender el coche, asegúrate de que ruede lo suficiente para que todos los fluidos alcancen su temperatura de trabajo de manera uniforme. Al final del día, el verdadero valor de este análisis no radica en memorizar códigos de motores o especificaciones técnicas de transmisiones. Radica en un cambio de perspectiva profundo respecto a tu relación con la máquina. Los concesionarios y los departamentos de marketing quieren que veas tu coche como un electrodoméstico desechable. Un aparato misterioso que debes usar, pagar mensualmente y reemplazar en cuanto expire la garantía. Te ocultan los ajustes, te venden fluidos eternos que destruyen componentes y diseñan sistemas para que te sientas completamente dependiente de su servicio técnico oficial. Desarmar esos mitos y revelar lo que realmente ocurre dentro de los bloques de aluminio es la única forma de romper ese ciclo de consumo cuando comprendes la física básica detrás de cada componente. Cuando sabes exactamente por qué se ensucia un cuerpo de aceleración o cómo se degrada una celda de batería bajo una carga térmica excesiva, dejas de ser un cliente vulnerable y te conviertes en un propietario empoderado. Ya no te pueden vender un diagnóstico falso de $1000 por un problema que se soluciona con un aerosol de limpieza y 15 minutos de paciencia. La autoridad sobre la vida útil de tu vehículo se transfiere de vuelta a tus manos, que es donde siempre debió estar. Al final, el conocimiento técnico aplicado con criterio es, y seguirá siendo, la herramienta más afilada y económica que tendrás jamás para mantener tu coche rodando por cientos de miles de kilómetros. Ahora tienes los datos, tienes la mecánica explicada y conoces las trampas del mercado. La decisión de cómo aplicar esta ventaja en tu propio garaje es completamente tuya.